Dios bendiga a todos. Vamos a tratar hoy, hermanos, de mirar, y lo vamos a enlazar con la reflexión que tuvimos antes de empezar, que en la vida cristiana y en cuanto a las cosas que agradan a Dios, hay algo, hermanos, que debemos tener claro una vez más. Ya lo hemos compartido, pero vamos a repetirlo. Y es que la palabra nos habla de que nosotros no somos salvos por obras. Lo hemos leído, ¿verdad? Y lo sabemos. Pero, la palabra menciona obras que nosotros debemos hacer. Entonces, esa claridad es bueno tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a repetir en qué consiste esto. Cuando la palabra dice que no somos salvos por obras, se refiere a obras de la ley o obras nuestras. Ni por las obras de la ley, ni por las nuestras somos salvos. Somos salvos por la obra de Cristo y por las obras que Él creó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan? Ahora, no quiere decir que por ellas seamos salvos. Lo que sí quiere decir es que debemos hacerlas para conservar nuestra salvación, que es diferente. La obra que nos salva es la obra de la cruz. Nosotros tenemos que hacer obras según Santiago para que la fe tenga vida. ¿Se acuerdan? Porque la fe se sostiene a través de las obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe sin esas obras declina. Vamos a repetir eso. Entonces, la fe se sostiene a través de las obras que Dios creó de antemano para que andemos en ellas. Sin obras, la fe está en cuidados intensivos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de algo que ya dejamos en la última parte del tema anterior. Y lo repito, lo vamos a relacionar con la reflexión de hoy. Y tiene que ver, hermano, la reflexión de hoy con la toma de decisiones. ¿Sabe usted que Dios requiere de usted que usted tome decisiones? Por ejemplo, cuando Pedro, el apóstol, predica el día de Pentecostés, no sé si todos hemos leído esta predicación, Hechos capítulo 2. Ese día, Pedro hace una predicación que consistió en dos partes. En la primera explica lo del derramamiento del Espíritu Santo, y en la segunda, lo que se tiene que predicar, el Evangelio de la muerte, sepultura, resurrección y exaltación de Cristo. Cuando él termina esta predicación, en el mismo momento, hermanos, de esa mañana, la multitud hace una pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso da a entender que la palabra llegó directo al corazón y fue creída en el mismo instante. La respuesta del apóstol Pedro, debido y de acuerdo a la enseñanza de Jesús había enseñado que creyere y fuera bautizado. Asimismo, Pedro contestó: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, en la predicación que Pedro hace está la obra de Cristo. Pero en la pregunta y respuesta viene ahora la decisión de los oyentes. Entonces, cuando usted va a Hechos 2:41, encuentra la decisión. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. La decisión fue ahí, en el momento. Ellos no tuvieron que recibir un curso, ellos no tuvieron que hacer sino creer en el mensaje de Cristo. Dice que fueron bautizados 3.000 personas y se añadieron a la iglesia. Ese día, hermanos, inició la iglesia aquí en la tierra. Pero lo que estamos viendo en este punto, hermanos, es que Dios habla y el ser humano toma la decisión de obedecer. ¿Qué miramos en la reflexión de acuerdo a la parábola de los dos hijos? Que una decisión para agradar a Dios, hermanos, escuche, siempre una decisión para agradar a Dios empieza en un verdadero arrepentimiento. Jamás nosotros tendremos decisiones serias si no hay un arrepentimiento sincero delante de Dios. Examinemos nuestra vida y observemos al interior nuestro
que muchas veces nos hemos propuesto hacer tantas cosas por Dios, para Dios o por nuestra vida espiritual y nos hemos quedado en el intento. Quizá, hermano, no hemos tenido un arrepentimiento rotundo antes de dicha decisión. O quizá no hemos ni siquiera tomado la decisión, simplemente se ha quedado en el deseo. Una cosa es el deseo y otra cosa es la decisión. Si no, pregúntale al hijo pródigo. Para el hijo pródigo volver a su padre, tuvo un deseo y ese deseo lo fue gestionando a través de una reflexión, y en esa reflexión él determina tomar una decisión. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir esto, esto y esto. ¿Y qué hizo el caballero? Producto de su decisión, tomó la determinación de él. Esa es la manera, hermanos, de nosotros agradar a Dios. Y pudiéramos citar muchos ejemplos. Caso Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? La vez que Jesús va a su casa, él toma una decisión. A partir de hoy, doy mis bienes a los pobres. La mitad de mis bienes, perdón. Y si a alguien le he quitado algo, le he robado algo, se lo devuelvo. Dijo, a partir de hoy. Decisiones, hermanos. Entonces, producto de un arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de decisiones para crecer en Cristo, que es la parte que nos corresponde a nosotros para poder llegar al nivel que Cristo quiere. Entonces, vamos a repetir, hermanos, el texto del domingo anterior que leímos, que hoy es el texto de toda la predicación y que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15 viene hablando, hermanos, del proceso de perfeccionamiento. En el versículo 12, en el 14 dice que no nos podemos estancar en el estado de infancia, no seamos niños, hermanos, no nos quedemos a donde arrancamos. Entonces el versículo 15 nos lleva a donde debemos tomar decisiones de avance. Dice, sino que siguiendo, miren esa palabra, la verdad en amor, crezcamos. Esta es la voluntad de Dios. Crezcamos, hay que crecer en todo, Efesios 4:15, en todo aquel, escuche, que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Seguir la verdad en amor, hermanos. La palabra seguir es una palabra que espiritualmente significa entregar nuestra voluntad. Eso significa seguir. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice a Pedro y a Juan, cuando los llama, venid en pos de mí, seguidme, le está implicando doblegar la voluntad de Dios. Cuando Jesús se va a despedir de ellos, ya el último día, y Pedro le empieza como que a reclamar, Señor, ¿y qué pasa con aquel caballero que está allá? Hablando de Juan, lo han leído, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿tú qué? ¿Qué le dice? Sígueme tú. Ese sígueme, entonces repito, es doblegar nuestra voluntad a Dios. Cuando dice aquí seguir la verdad en amor, hermano, para que la verdad pueda trabajar en mi vida, en la transformación de mi ser, yo necesito doblegar. Entonces, cuando este pasaje está hablando aquí, y viene antecedido el versículo 14, observemos el 14, en el 14, yo pudiera doblegar mi voluntad al engaño. Yo pudiera doblegar mi voluntad a las artimañas del error. De hecho, lo hemos hecho. De hecho, en un tiempo vivíamos en esto. Entonces, cuando está diciendo, hermanos, siga la verdad en amor, usted debe, en su acto de humillación, inclinarse ante Dios, a doblegar su ser, para decirle que se humilla ante él, valga la redundancia,
para obedecer su voz. No hay en el historial de las Escrituras alguien que haya, como ejemplo, ¿no?, sido victorioso en la obediencia a Dios que no haya doblegado su voluntad. No existe. ¿Sí? Los que resistieron a Dios tuvieron serios problemas. Ustedes recuerdan, no sé si lo habrán leído en Hechos capítulo 13, que un día el apóstol Pablo llega a una ciudad de la isla de Chipre, creo que es la ciudad de Pafos, y llega ya a donde está el procónsul Sergio Paulo, y Sergio Paulo tenía al lado un caballero llamado Elimas. ¿Se acuerdan de Elimas? Que tiene un espíritu raro, y empezaba a hablarle al gobernador. Procónsul significa gobernador, para que no prestara atención a lo que Pablo le decía al gobernador. ¿Y qué hizo Pablo con Elimas? O Bar Jesús, también se llamaba Bar Jesús. ¿Sabe qué hizo Pablo? Lo reprendió y le dijo: oh hijo del engaño, algo así le dijo, no me acuerdo bien la expresión, repito, aparece en Hechos 13. ¿Hasta cuándo cesarás de estorbar los caminos, Señor? Quiero leerlo, porque no tengo claro la idea completa, o la expresión completa, la idea así. Hechos 13, versículo, vamos a leerlo desde el 6. No está aquí en su hojita, Ya, quiero que hagamos un ejemplo de lo que es seguir la verdad en amor y de lo que es lo contrario de este punto. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, la isla de Chipre, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, el gobernador, llamando a Bernabé y a Saulo, mire esto, hermano, deseaba oír la palabra de Dios. Hay un deseo, hermano, tremendo en el gobernador. No es, hermano, común encontrar esto en un político. Por eso la palabra lo remarca aquí, ¿no? Deseaba. Aquí estamos hablando de una obra majestuosa en aquella figura pública, ¿no? Entonces, versículo 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, a partir de aquí Pablo se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí tu mano, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Pero aquí tenemos las dos caras de la moneda, hermano. La decisión, producto de querer seguir la verdad en amor por parte del procónsul, y la persona que estorbaba al gobernador para que no escuchara. Uno puede, hermano, fácilmente entender que cuando nosotros decidimos seguir la verdad de Dios nos va a venir. Dios nos va a hablar según su verdad. Pero cuando nosotros decidimos resistir, hermano, téngale miedo a la resistencia que usted tal vez le haga a la palabra de Dios, porque le va a afectar. Aquí el caballero que resistía, el Señor lo cataloga como lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿Hasta cuándo qué? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Hay alguna persona que quiere intervenir en nuestra obediencia a Dios? ¿Hay alguien que está obstruyendo el deseo de nosotros avanzar? Es hijo del diablo. ¿Entienden? Esa persona es hijo del diablo. Es lleno de todo engaño y de toda maldad. Pero miren algo muy particular en el caso. El hombre queriendo como que estar atento y el otro que hacía. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí, hermanos? Tomemos la actitud de Sergio Paulo. Porque la actitud de este gobernador, hermanos, que repito, hay que resaltarla porque es un político, y la palabra nos menciona, observen, el versículo 12, ¿qué le pasó al que se oponía, al que resistía, al que molestaba, al que estorbaba? Quedó ciego, ¿verdad? Pero miremos qué ocurrió con el que prestó atención. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El primer convertido de la isla de Chipre fue el gobernador de la provincia. ¿Qué tal? ¿Pero por qué era el gobernador? No, porque había un deseo de oír la voz de Dios. Eso es lo mismo que tratamos de compartir, hermanos, lo que nos dice Dios acá en Efesios, que sigamos la verdad en amor, que exista ese deseo rotundo, hermanos, que no permitamos que nadie se atraviese en nuestra intención de escuchar y aprender de Dios. Y lo otro, hermano, en Efesios 4, donde estamos, volviendo a Efesios, es que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermanos, cuando la palabra habla de cabeza, está enumerándonos y tratando de hacernos reflexionar en varias cosas. 4.15, volvamos a Efesios 4.15. Voy a repetir, cuando la palabra nos habla de cabeza, nos quiere llevar a reflexionar en varias cosas. Por ejemplo, si algo se sabe en cuanto al término cabeza, es que el varón es cabeza de la mujer. Pero quizás no lo hemos entendido bien. Quizás simplemente el varón se queda con la figura de que es la autoridad y que es el que manda. Pero en la palabra cabeza, hermano, y en este caso Cristo, Dios está tratando de poner en nuestro corazón la sana intención de que veamos a Cristo como el hombre que se ganó con todos los méritos ese derecho de ser autoridad. ¿Sí? O sea, no es que él dijo, bueno, yo soy el que manda y punto. No, la palabra nos muestra, hermanos, que él tuvo que sufrir, tuvo que ser perfeccionado, lo hemos visto y lo leíamos en estos días, hermanos, decíamos que aprendió a obedecer. Es así, ¿verdad? Fue perfeccionado y producto de esto fue ¿qué? Declarado sumo sacerdote. ¿Sí lo han leído, verdad? No es que Cristo sea sacerdote, sumo sacerdote porque Él es Cristo y ya. Fue porque Él lo ganó. En un proceso magnífico de humildad y de obediencia. Entonces nosotros, hermanos, cuando dice aferrémonos o estemos asidos de la cabeza, lo primero que nos transmite, repito, la idea es que ya Cristo se la ganó. Él no manda porque quiso mandar, Él porque se la ganó. Entonces, si Él se la ganó, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Darle honra al triunfo de Cristo. Ahora pasemos a la otra idea que implica cabeza. Cabeza significa también amor y responsabilidad. ¿Cómo así? Cristo fue muy responsable, hermano, de cumplir exactamente todo lo estipulado en cuanto a su obra redentora. Cuando Él está en la cruz, puede decir con toda facilidad, todo ha sido cumplido. Y cuando Él resucita, entonces dice, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a que sí o sí nosotros no tengamos que someternos a la cabeza, porque nos toca, sino porque hay un gran amor en Cristo para haber hecho todo lo que hizo y ganarse la autoridad que hoy tiene sobre nosotros. En otras palabras, hermanos,
Él no se ganó esa autoridad a la fuerza. Él no la impuso. Él derramó todo su amor para que nosotros no veamos como camisa de fuerza, repito, en obedecerle a Él. Digo esto, hermano, porque hay personas que a veces son o en figura de que son la autoridad, tratan de imponer esa autoridad. Entonces la persona que termina obedeciendo lo hace más que todo por un miedo infundado. Cristo no lo está haciendo así. Hay un pasaje que dice en 2 Corintios 5 que el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo el que nos lleva, hermanos, a vivir para Él y por Él. Entonces lo que está diciendo este pasaje, vamos a repetirlo, que siguiendo la verdad en amor en todo aquel que es la cabeza, lo que está diciendo es sometámonos a la cabeza, hermano. Seguir la verdad, entonces, significa someternos a la cabeza. Y someternos a la cabeza, hermano, significa que estar dispuestos a todo lo que mande. No es posible que un cuerpo humano pueda conducirse coordinadamente si no hay una conexión entre el resto del organismo y el cerebro. Cuando el cerebro está desconectado, hermano, los movimientos no son coordinados. ¿Es así, verdad? Todo está en desorden. Entonces, el desorden nuestro, el desorden de nuestra vida, el desorden de nuestros pensamientos, el desorden de nuestra conducta, el desorden de todo lo que nosotros somos, es porque no estamos asidos a la cabeza. ¿Está escuchando? ¿Tenemos un desorden en nuestra vida, hermano? ¿Somos desordenados espiritualmente? Busque la única razón en este texto. No estamos siguiendo la verdad en amor y tampoco estamos aferrándonos a la cabeza. Aferrarnos a la cabeza entonces implica, hermanos, verlo a Él como mi única y verdadera autoridad. ¿Estamos? Entonces, primera decisión que estamos mirando hoy, hermanos, para crecer es seguir la verdad en amor, aferrados a la cabeza. Esto nos va a ayudar, hermano, según lo que dice Dios ahí, a crecer. Mire cómo dice, vuelvo a mirar el versículo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Somos niños en Cristo, hermanos? ¿Estamos chiquitos? Acuérdense que el apóstol Pablo dice la manera en que nos podemos dar cuenta. Y lo vamos a repetir acá. Vamos a repetir con otras palabras, ahí en Efesios 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Dice, mirad pues con diligencia. Efesios 5, 15. Repito, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí surge la pregunta sencilla, hermano, ¿usted cómo anda? Y para darse cuenta, si usted anda como necio, anda como sabio, Cristo mismo le pone las pautas. Por ejemplo, cuando el Señor dice, cualquiera que me oye y hagas estas palabras, le compararé a un hombre sabio. Cualquiera que me oye y no hace estas palabras, le compararé a un hombre necio. Entonces, según este parámetro de Cristo Jesús, podemos empezar a visualizar nuestra necedad o nuestra sabiduría a partir de un acto, de oír y hacer, o oír y no hacer. Si yo oigo la palabra de Dios y no hago, soy un necio. Entonces Santiago, creo que basado en el Sermón del Monte, nos manda un mensaje bien hermoso. Sed oidores y también hacedores de la palabra. Que ahorita lo vamos a mirar cómo. Entonces, me debo mirar, hermano, cómo ando yo, examinarme. ¿Soy sabio? ¿Soy un necio? Entonces, repito, si yo oigo y hago lo que Dios me habla, estoy caminando en sabiduría. Pero si yo oigo y no hago, soy necio. Esa es una forma. Hay otra forma de mirar qué tan sabios o qué tan necios somos. Vamos a mirarlo, hermano Jorge, en este pasaje, el que citábamos hace rato. El de Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿3:13, hermano? Sí, señor, por favor.
Santiago capítulo 3, versículo 13, lo va a leer el hermano en una versión diferente. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre y sabiduría. ¿Quién es sabio? Bueno, me debo dar cuenta cómo hablo, cómo converso, cómo me dirijo a la otra persona. Pero nota que está marcando algo muy importante ahí. Mansedumbre. O sea, cuando yo le voy a decir algo a alguien, ¿cómo se lo digo? Y aquí viene algo súper importante, hermano. Escúchelo bien, por favor. Todos nosotros, y lo vamos a mirar en la última parte de la predicación, todos nosotros tenemos un carácter. Y en ese carácter posiblemente está más que todo el trabajo del mundo y del pasado que el de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos las cosas siempre bajo los efectos de nuestro carácter. Y bajo los efectos de nuestro carácter, escuche, casi siempre hay un tono, casi siempre hay unas palabras, casi siempre hay un timbre que no está revestido de mansedumbre. Está revestido de impetuosidad, dice el apóstol Pablo. Hay hombres impetuosos, ¿se acuerdan de esa palabra? Sí. Dice en ese mismo contexto, impulsivos, impetuosos, intemperantes. Entonces, a ver, la palabra impetuoso toma figura de la idea de las olas del mar cuando llegan con fuerza a la playa y arrasan con todo lo que hay. A veces nosotros, hermano, pretendiendo ser sabios, somos como esas olas. Emitimos juicios, emitimos palabras y no importa a quién arrastramos, a quién tumbamos, a quién nos llevamos, porque nos estamos basando no en la mansedumbre de Cristo, sino en nuestro terrible carácter. Entonces, ahí, hermanos, nos damos cuenta si yo soy sabio. Nos damos cuenta que tan necios somos. Entonces, hoy, hermano, en las decisiones que debemos tomar nosotros está esta: mirar cómo ando yo. Y esto, hermano, yo no sé qué tan fácil sea. Tomarnos un espacio de tiempo, examinarnos a nosotros mismos, mirar cómo me dirijo yo a ese hermano, cómo le hablo a la hermana, cómo lo voy a corregir, cómo le voy a hacer ver algo, cómo le voy a indicar, cómo le voy a mostrar, cómo lo hago. Entonces me está diciendo ahí, vamos a repetir, en la Reina Valera, ¿cómo dice? El 13, el mismo de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo? ¿Sí, hermano? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a observar un detalle, hermanos, un ejemplo, si es que nos puede servir como ejemplo. Ustedes saben y recuerdan y pueden tener claro que los fariseos, cuando se acercaban a Jesús a preguntarle situaciones, lo hacían bajo unas intenciones bien lindas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cómo les contestaba Jesús? Siempre los atendió con amor. Voy a recordar un caso. Cuando Jesús entra a casa de uno de ellos, llamado Simón, y entra una mujer pecadora que derrama un perfume a los pies del maestro, empieza Simón a soltar la loca y a hablar con la loca, con la mente, no sabiendo que Jesús le estaba mirando la loca. Y empieza a decir él allá dentro de su mente: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta, caramba. Y viene Jesús y lo mira y le dice: Simón, una cosa tengo que decir. Entré a tu casa y no lavaste mis pies.
sabe en qué tono le habló Jesús? ¿O lo regañó? La sabiduría y la mansedumbre son, hermanos, el gran gesto de demostración de cuán sabios somos nosotros. Nuestra necedad, hermanos, está aferrada desde la infancia, no ha querido salir. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Y ojalá que este no sea su caso, ojalá que no. Lo peor es que uno dice, es que yo soy así, yo hablo así. Cuando usted dice yo soy así y yo hablo así, usted está orgulloso del trabajo que Satanás hizo en usted. Casi que le da premio Nobel, ¿sí? Por lo que ha hecho en su vida. O más bien diga, Dios me hizo limpio, sano, pero yo me he convertido en esto. Y no he permitido que Dios trabaje la mansedumbre en mi vida. Esa es la mejor expresión que usted puede decir. Sabio, mirad cómo es que ando, hermano. Yo debo examinarme. Y tenemos un relato aquí, o unas preguntas en la página que hoy le dimos. 5 preguntas para usted analizarse, hermano. Y que aparece esto en un solo versículo de Efesios 4, 17 y 18. ¿Sí? Efesios 4, 17 y 18 genera estas preguntas que están acá. ¿Ando en la vanidad de mi mente? ¿Me estoy dejando llevar por mi mente vacía de Dios? Escuche esta pregunta que no es fácil responder uno mismo. ¿Tengo el entendimiento entenebrecido? ¿Será que mi entendimiento está como el de Elimas? Como quedó el de Elimas después que Pablo lo sacudió. No es fácil, hermano. Y el miércoles hablábamos de esto. No es fácil darnos cuenta que nuestro entendimiento no está entenebrecido. Pero le doy pautas para que se dé cuenta de ello. O Dios nos da pautas. ¿Usted sabe cuándo usted se da cuenta si su entendimiento está entenebrecido? Póngale cuidado. Jesús dice lo siguiente. El que es de Dios, la voz de Dios oye. En la capacidad de oír nos damos cuenta cómo está nuestro entendimiento. Y Santiago lo dice de la siguiente manera. Por tanto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Qué tal nos va en eso? ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Prontos para oír o tardos para oír? ¿Tardos para hablar o prontos para hablar? Tenemos una sola lengua, hermano, y 2 cavidades para escuchar, y esta trabaja más que estas 2. ¿Por qué? Entonces, examinarnos en cuanto a nuestro entendimiento, hermanos, qué tan entenebrecido esté, empieza por ahí. ¿Qué tanta capacidad tengo de escuchar? Acuérdense, hermano, que por ahí es por donde entra la fe. La fe viene por acá. ¿Es así, verdad? Y el oír, hermano, yo no sé si ya lo he compartido con ustedes, pero el oír es uno de los actos más sublimes y de mayor humillación que pueda tener un ser humano. Oír. Porque no es fácil. O por lo menos oír la voz de Dios. Oír otras cosas si no, se nos facilita, hermano. Otra pregunta, hermano, ahí conforme al texto de Efesios 4, 17 y 18. ¿Vivo ajeno a la vida de Dios? ¿Vivo ajeno, hermanos, a las actividades espirituales que requiere Dios de mi vida o que requiero yo en mi vida para agradar a Dios? Y otra pregunta, hermana, ¿estoy en ignorancia del conocimiento de Dios? ¿Tengo el corazón endurecido? Estas preguntas, hágaselas para un buen examen personal. Para usted poder mirar cómo anda usted. Hágaselas hoy, mañana, qué sé yo, todos los días. Si es posible, escriba su respuesta. Bueno, yo creo que ando sabiamente, porque sí, yo ando sabiamente. Y escribe toda esa lista de cosas sabias en las que hace. Y si le queda espacio para necios, bueno, por ahí por un ladito, ¿no? O lo contrario. O si la lista de las cosas necias es más larga que las sabias. Pero examínese. No es que yo se lo diga, es que Cristo se lo pide. Examinaos a vosotros mismos.
Es así, ¿verdad? Y el Señor también nos dice, en la base de nuestra vida, mira primero la viga que hay en tu ojo. Examínate tú primero. Forma parte del fundamento también. ¿Sí? Trabajar constantemente en el examen propio de nuestra vida. ¿Y esto para qué, hermano? ¿Para qué todo esto? Para el punto que ya tenemos claro, el texto es Juan 6:45. Creo que se nos han de memoria, pero vamos a leerlo. Juan 6:45 y lo vamos a relacionar con Efesios 4, versículos 2 y versículo 21. En Juan 6:45, texto que yo creo que ya lo conocen, pero es para recordar la intención de Dios con nosotros. ¿Cuál es la intención de Dios ahí, hermanos? Que todos seamos enseñados por Él. Ese es el texto, ¿no? Ese es el texto porque no lo tengo aquí anotado. Juan 6:45. Entonces, hermano, para que mi entendimiento deje de estar entenebrecido, para yo aferrarme a la cabeza, que es Cristo, para yo seguir la verdad en amor, debo determinar, tomar la decisión de ser enseñado por Dios. ¿Estamos? Por eso, hermanos, dice, Él mismo constituyó. Porque a través de los siervos Dios quiere enseñarnos. Entonces en Efesios 4, vamos a relacionar entonces con Efesios 4:21 y luego leemos el 2. ¿Cómo dice Efesios 4:21? Por favor, leámoslo con el 20. 20 y 21, ¿cómo dice? ¿Efesios qué? 4, 20 y 21. En verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto Ok, aquí está ahí nomás. 20 y 21 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La importancia, hermanos, de ser enseñados por Cristo, pero miren, conforme a la verdad que está en Él. Entonces, el cristiano, la persona que quiere agradar a Dios, la persona que quiere su alma y anhela su salvación, tiene que concentrarse y estar seguro si está siendo enseñado por Dios conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sabe una cosa? Pocos se detienen a observar esto. Yo necesito, hermano, estar seguro si a mí me está enseñando Dios o me está enseñando el hombre. ¿Entiende? Y necesito estar claro y seguro. No puedo tener duda, no puedo tambalear en esto de que estoy siendo enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, no en una denominación. A la verdad que está en Jesús. ¿Y cuál es la verdad que está en Jesús según este contexto, hermano? Entonces usted va a empezar a mirar lo que dice. Y me voy a saltar un poquito algo aquí. No corresponde al tema de hoy, pero es para que usted tenga una idea de cómo crecer y de cómo la palabra le dice que se entra en el proceso de perfeccionamiento. Entonces, va al versículo 22 a aportarle. ¿Cómo empiezo a crecer en el proceso de perfeccionamiento? O sea, a partir del versículo 22 me dice, me tengo que despojar. Versículo 23, me tengo que renovar. Versículo 24, me tengo que revestir. Y empiezo a desechar la mentira, la ira, el enojo, los gritos, la maledicencia, los robos. Empiezo a sacar eso. Si esto está ocurriendo en mi vida, hermano, yo estoy tomando sabias decisiones para crecer. Pero vamos al versículo 2, que es el texto citado para el punto que sigue de ser enseñados por Jesús. Leámoslo con el 1. Dice, yo pues preso en el Señor, el apóstol Pablo desde su cárcel escribe esto, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Atención, esto es una decisión. Yo debo andar como dignos de un llamado santo. Ojo, hermano, dignos como del llamado, pero dignos también ante el que nos llamó. Son dos cosas. Pero esto me está hablando de dos. 4, 1 y 2. Y vamos a leer el 1 y el 2. ¿Qué ver? ¿Cuál capítulo?
capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Sí? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como el digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora miren, hermanos, la manera en que somos enseñados por Cristo. Con humildad, con toda humildad. ¿Y qué fue lo que Él dijo que aprendiéramos primero de Él? Aprender de mí que soy. Aquí está entonces. Cómo empezar a tomar decisiones, hermanos, con mucha humildad, mucha mansedumbre. El enemigo de nuestra humildad y nuestra mansedumbre es un bicho llamado soberbia, llamado rebeldía. Es un animal que, como ya sabemos, empezó a nacer y se empezó a engordar por allá como desde los 10, 11, 12 años. Él empieza a nacer en esa edad. Ese animalito llamado rebeldía, y que como a veces nadie fue capaz de matarlo, destruirlo, él creció, se engordó. Y es un problema, hermanos, para después obedecer, sujetarnos, bajar la cabeza. Es un problema serio. ¿Sí? Y por causa de este bicho, muchas relaciones se han roto. ¿Sí? Porque entonces la mujer no tiene la capacidad de sujetarse al hombre, es porque el hombre no tiene la capacidad de sujetarse a Cristo. Es porque los hijos no tienen capacidad o no saben sujetarse a sus padres y viene el caos. Entonces, en esa rebeldía, hermanos, que nosotros traemos, Cristo lo primero que quiere instalar en nuestro corazón es la idea de que aprendamos la mansedumbre de Él y la humildad de Él. ¿En qué consiste la humildad y mansedumbre de Cristo? La palabra lo dice en Efesios 2, 5 y 6 en adelante, que Él se despojó estando en el estado de ser Dios, en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Entonces aquí hay que hacernos una pregunta: ¿qué forma tengo yo en este momento? ¿Tengo forma de Dios que me impide despojarme? ¿O tengo forma de qué? De rebelde, de esto, de lo otro. Sea cual sea la forma que usted tenga, hermano, Dios le llama, en el ejemplo de Cristo, tome forma de siervo. ¿Y a qué lo llevó a Jesús la forma de siervo? A ser obediente hasta la muerte. ¿Qué tal es usted la obediencia? ¿Qué tanto sabe usted obedecer? ¿Sí? Los hermanos que acá pasaron por el ejercicio militar saben y deben recordar que en esta actividad había una línea de mando, ¿verdad? Y que el último era de soldado. ¿Usted qué es? Yo que soy teniente, coronel en la iglesia, ¿qué somos nosotros? ¿O somos soldados? Entonces nos corresponde obedecer a aquel que nos tomó por soldado a fin de agradarlo a él. ¿Sí? Vamos a la última parte, hermanos. El texto que no puede faltar en este proceso, y lo escuchará las veces que sea necesario, el texto de Mateo 11. Hoy le vamos a apuntar a un aspecto un poquito más detallado y profundo para tenerlo en cuenta. Mateo 11, versículo 28. Yo sé que se lo sabe de memoria, hermano, pero para usted, y grábese bien esto que va a escuchar hoy, para usted mostrar una de las tantas maneras reverencia a Dios, es que así un texto y su palabra se repita 50 veces, usted tenga la suficiente humildad de volverlo a leer. Dice el versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, hemos hablado, y la intención de Cristo aquí es, una vez más, que, por favor, si usted todavía contempla la idea de que usted habla así y usted es así porque es así,
sepa y entienda que esto corresponde a un trabajo y a una carga que el enemigo ha montado sobre usted. ¿Sí? Entonces, vamos a meditar un instante, no sé si lo puedo hacer ahora mismo. ¿Qué tan cargada es su vida de los asuntos que Satanás impuso sobre usted? ¿Qué tan cargada está su vida? Porque esa carga que usted lleva encima, hermano, escuche, le anula todo lo que hemos meditado hoy. Se le tira todo. La decisión de someterse a Cristo no es fácil si usted lleva carga encima. Y de seguir su verdad en amor tampoco. Entonces, las cargas que nosotros llevamos encima de nuestro ser, es hora de tirarlas, hermano. ¿Cómo vamos a hacer eso? La palabra nos enseña. La palabra nos enseña, hermano, y nos dice, por ejemplo, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. En Filipenses capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Dele a conocer a Dios esa carga, a ver qué va a hacer Dios con ella. Pero el primer detalle, y el que le estamos apuntando, hermano, para que esto sea posible, es que en el acto de tomar decisiones, una de esas decisiones es, valga la redundancia, decida no seguir cargando más. Porque usted se va a matar usted mismo. En otras palabras, hermano, con una carga encima, usted se está quitando la vida. Nadie se la está quitando a usted mismo. Entonces, ¿cuáles son esas cargas y ese trabajo que nos impiden descansar en Cristo? Eso también entra en la tarea de examinarnos cómo es que andamos. Cuando yo entonces hago ese trabajo en mi vida, hermano, y cuando yo lo haga, es que va a empezar a ponerse un verdadero fundamento en mí. Porque mientras la construcción vieja, para si algún día usted quiere reconstruir su casa, pues que, bueno, aquí todos tienen las casas nuevas, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Que usted tiene una casa vieja, la quiere reconstruir, usted no podrá reconstruir si no destruye primero. Y si no quita el antiguo fundamento para poner el nuevo fundamento. Y es lo que Cristo está tratando de invitarnos aquí cuando dice, lleve mi yugo sobre, ¿ya mi yugo sobre qué? ¿Por qué dice eso Cristo, hermano? ¿Sabe por qué? Porque hasta hace un tiempo atrás usted traía otro yugo que no era el de él. Y usted vivía y venía subyugado bajo un poderío que le ha quitado un montón de cosas en la relación con Dios. Hoy, hermano, el yugo de Cristo, relacionado con el yugo del enemigo, por eso dice, mi yugo es fácil. Porque el enemigo, hermanos, nos producía problemas. El yugo del enemigo nos mantenía en pecado, nos causaba situaciones terribles y bien que lo cargábamos. Y nos parecía fácil. Y el de Cristo nos parece pesado. ¿Por qué? ¿Fue que nos acostumbramos ya, hermanos? ¿Fue que ya nos resignamos a cargar el yugo del enemigo? Hoy, hermanos, una decisión entonces es que debes tomar es llevar el yugo de Cristo. ¿Saben lo que es un yugo, no? Esa parte que inicialmente te hace bajar la cabeza. Eso hacía el yugo con los animales. Inclinarles la cabeza, la cerviz, y someterse al trabajo que se les encargaba. Y aquí, hermano, es donde viene la posibilidad de aprender la mansedumbre. Cuando usted decide despojarse de todas las cargas y someter su cabeza, bueno, yo quiero en la fuerza de Dios someter mi voluntad a la de Cristo, ahí ya está dando pasos para aprender mansedumbre y humildad. Y cuando usted aprenda esto, hermano, su alma va a descansar. Le va a ser más fácil al hijo obedecer, le va a ser más fácil a la mujer sujetarse, le va a ser más fácil al marido amar a su mujer, nos va a ser más fácil sujetarnos a Cristo en el deseo de congregarnos, en el deseo de crecer, en el deseo de hacer esto y lo otro. Pero hasta hoy, hermano, las cargas se constituyen en un yugo no fácil de cargar.
Terminamos con lo siguiente, hermanos. Leamos, por favor, en Hebreos capítulo 12. Del 1 al 3. Versículo 1, hermano, está conectado con todo el capítulo 11. En el capítulo 11 hay una lista de héroes de la fe que triunfaron. Toda esa lista de fe, de héroes de la fe, se convierten para nosotros en testigos. Es lo que va a hablar el versículo 1. ¿Listo? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los del versículo del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, hermano, corramos, hay que correr la carrera, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mire que tenemos una carrera llamada vocación, como leímos en Efesios, en Cristo, hermano. Hay que correrla con paciencia, pero mire cómo dice, voy a repetir el versículo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Miren que el llamado es a despojarse, no seguir cargando más. ¿Sabe una cosa, hermano? Grábeselo, porque Jesús lo dijo. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿sabe qué está diciendo? No espere felicidad del mundo. Pero cuando usted aprenda de Cristo, mansedumbre y humildad, va a ser feliz. Bienaventurados los mansos, felices. Cuando usted aprenda mansedumbre y humildad, internamente va a sentir felicidad, que es la que ofrece Dios. Acá no espere, hermano. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, Él es el único que te puede ayudar. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora mire el 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Si nosotros nos quitamos el peso y el pecado que nos asedia de encima, vamos a tener más facilidad para que el ánimo no decaiga. ¿Entiende? Cuando usted se desanima, ¿se ha desanimado alguna vez en las cosas espirituales? Yo sé que sí. Es porque usted no tiene fuerza para resistir. Y porque sus ojos no están puestos en Jesús. Y porque más que todo usted no se ha despojado del peso. Ese peso, hermano, debilita las fuerzas del ánimo. ¿Entiende? Ese peso pecaminoso sobre nosotros impide que corramos. Y si no, pregúntele a la mujer samaritana. ¿Por qué ella pudo salir corriendo a la ciudad tranquilamente? Porque se bajó del peso, hermano. Porque dejó el cántaro. Y eso hizo, hermano, que mucha gente se convirtiera. Entonces, despojémonos, hermanos, miremos al examinarnos de qué tenemos que despojarnos. Y estas decisiones, hermanos, cada decisión que hoy usted meditó va a ser una ayuda para su crecimiento. Si usted lo toma en una sabia decisión en Cristo Jesús. Que el Señor nos siga bendiciendo.